Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 21 de abril del año 2025. A esta hora, las 8 de la tarde, las 8 y un minuto, las 8 y uno en la Ciudad del Vaticano, está previsto que comience en la residencia papal de Santa Marta el rito solemne de la constatación de la muerte del Papa Francisco. Es el cardenal camarlengo, Kevin Farrell, la persona que va a dirigir todo este rito que da inicio al protocolo funerario. El cardenal camarlengo será el que constate formalmente el fallecimiento del Papa, colocará el cuerpo en el féretro y le retirará de su dedo el anillo del pescador, lo que marcará el final del pontificado de Francisco. Y a partir de ahí se informará al vicario de Roma y después se hará saber a los fieles de la ciudad. Las campanas de San Pedro doblarán a muerto, anunciando al mundo y a Roma el fallecimiento del Papa. A esa hora, la plaza de San Pedro seguirá lo que está siendo ahora mismo, un hervidero de personas que quieren seguir despidiendo a Francisco, que fallecía este lunes de Pascua a las 7:35 de la mañana. En la plaza de San Pedro, Francisco hizo ayer, domingo de resurrección, su última y también inesperada aparición para felicitar las Pascuas públicamente y para impartir la bendición Urbi et Orbi. Hoy esta emblemática plaza es ese lugar de peregrinación de cientos de personas que quieren estar presentes en un acontecimiento como este, o bien por una cuestión de fe, o bien por una cuestión de curiosidad. Sin el Papa se ha abierto lo que se conoce como sede vacante, pero todo, y más en la Iglesia, está escrito y dispuesto y preparado. Como les decía, el camarlengo se encargará de esa transición hasta que tengamos un nuevo Papa. La Iglesia nunca deja nada al azar y lo que vendrá ahora es todo un ritual de los funerales pontificios que también el propio Francisco quiso personalizar, quiso simplificarlo y será a continuación cuando se active todo el protocolo para elegir al que tiene que ser nuevo cabeza de la Iglesia Católica. Habitualmente el cónclave, que significa con llave, es decir, una reunión bajo llave en la que se decide todo por unas personas que hasta que lo eligen no puede filtrarse nada, pues ese cónclave no puede comenzar antes de 15 días después de la muerte del Papa, ni después del 20º día, todo está arreglado, lo que significa que no puede ser antes del 6 de mayo ni después del 11 de mayo, excepto si los casi 140 cardenales con derecho a voto se encuentran en Roma antes de esa fecha, entonces sí puede comenzar el cónclave. Lo cierto es que antes de que llegue esa fumata blanca, antes de que llegue el momento en el que el cardenal diácono de mayor antigüedad pronuncie en latín las famosas palabras Habemus Papam, hay que cumplir otras tradiciones, otros rituales como son el funeral y el entierro del Papa Francisco, que va a tener lugar en la plaza de San Pedro entre 4 y 6 días desde la fecha de hoy. Todavía no está fijada y en principio la conoceremos entre mañana y pasado mañana porque hay que cursar todas las decenas y decenas de invitaciones a líderes mundiales que querrán estar presentes en la ceremonia y hay que recibir en esa ciudad a cientos de miles de peregrinos llegados de todo el planeta, más si cabe en un año como este que es jubileo. Desde la muerte de Juan Pablo II, todos los papas han sido enterrados de acuerdo con lo que se establece en el ritual de exequias. Sin embargo, el año pasado, también en un mes de abril como este, el Papa Francisco dijo que quería simplificar el protocolo para adaptar al funeral, este funeral el suyo, a lo que dijo era el de un buen pastor y discípulo de Cristo, y no al de un poderoso hombre de este mundo. Sesgo también político en todo lo que hacía el Papa Francisco, o en casi todo. Por eso ha quedado suprimida la tradición de los 3 ataúdes, uno de ciprés, uno recubierto de plomo y otro de roble, y Francisco será enterrado en un ataúd normal de madera y de zinc.
Además, el Papa decidió que durante el velatorio y la ceremonia se eviten términos como sumo pontífice o romano pontífice y se utilicen otros títulos como obispo de Roma, papa o pastor. Francisco también decidió personalmente el lugar en el que van a descansar sus restos, lo hizo hace un par de años, cuando expresó su deseo de no ser enterrado en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde es tradición desde hace años que descansen los papas. Francisco pidió ser enterrado en la Basílica Santa María la Mayor, que está fuera del Vaticano, y que sus restos descansaran junto a la Virgen, junto a la Solus Populi Romana, más conocida como Nuestra Señora de las Nieves, a la que tenía gran devoción el Papa Francisco. A ella se encomendó precisamente nada más ser elegido Papa, y a ella acudía a rezarla cada vez que regresaba de un viaje internacional. En el libro Entrevista el sucesor, Francisco dijo, esto es textual: justo después de la escultura de la Reina de la Paz hay un pequeño recinto, una puerta que da a un cuarto que usaban para guardar los candelabros. Lo vi y pensé, ese es el lugar. Y ya está preparado ahí el lugar de su sepultura. Me han confirmado que ya está listo. Esto es lo que decía el Papa en ese libro. Como ven, todo es cargado de un mensaje político que ha ido acompañando al Papa Francisco y que ha despertado simpatías en unos y no tantas simpatías en otros. Su lápida también está lista desde el mes de julio de 2023 y como el funeral también va a ser sobria y sencilla. Solo hay escrito una palabra en la lápida, Francisco, a la que acompaña la fecha de su pontificado. Y una vez enterrado Francisco, y una vez acabado este papado, comenzarán las llamadas novendiales, que son 9 días consecutivos con misas en su honor, y en ese momento es cuando comienza el cónclave para elegir al que tiene que empezar el nuevo papado. ¿Y quién va a ser el próximo papa? Pues esa es la pregunta inevitable ahora mismo, pero después de lo que les he contado también un tanto absurda, porque la Iglesia y Roma y el Vaticano tienen esos protocolos en los que ya sabemos que hay que esperar. Dice un refrán que en estas circunstancias precónclave, quien entra papa sale cardenal. ¿Qué significa esto? Pues que podemos hacer todas las quinielas que queramos, pero suele haber sorpresas. Con el Espíritu Santo ya se sabe. Los que hemos vivido ya más de un cónclave para elegir papa, los que hemos tenido que contarles más de un cónclave para elegir papa, sabemos que es bastante arriesgado hacer quinielas. Y aún así las seguimos haciendo. ¿Por qué? Pues porque es una manera de contarles a ustedes cómo está la situación ahora mismo. Para este cónclave se esperan casi 140 cardenales, les he dicho, llegados de todo el mundo. Los más numerosos siguen siendo los europeos, 53, después los asiáticos, 24, los africanos, 18, América del Sur, 17, Norteamérica, 16, América Central, 4 y Oceanía, otros 4. Los países con más cardenales son Italia, juega en casa, 17, Estados Unidos, 10 y Brasil, 7. Y si se están preguntando ¿cuántos cardenales españoles viajarán al Vaticano para el cónclave? Lo harán 13. Lo que ocurre es que 8 de esos cardenales no son electores, no estarán en la Capilla Sixtina para decidir quién es el nuevo papa porque superan los 80 años de edad. Hay que decirles una cosa, y es que si usted es católico, la teoría dice que usted también es un papa potencial, porque el Espíritu Santo no es que vaya a elegir entre los casi 140 cardenales que estén donde un día Miguel Ángel se subió a un andamio a pintar. Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. La práctica es que se va a decidir entre esas personas, uno de ellos va a ser papa y esa persona todavía no lo sabe. Quizá el único que lo sabe ahora mismo es el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los cardenales españoles con voto en el cónclave para elegir papa o que podrían ser elegidos papa?
Pues esta mañana, cuando el presidente de la Comisión Episcopal Española ha ofrecido una rueda de prensa con motivo de la muerte del Papa, ha dicho que en el cónclave podría haber una sorpresa. Sinceramente, nadie sabe si va a haber una sorpresa o esta vez la sorpresa va a ser que gane el favorito. ¿Tendremos un Papa español? Pues parece que no hay muchas posibilidades, pero insisto, nunca se sabe. A lo largo de toda la historia de los 266 papas que ha habido reconocidos por la Iglesia Católica, 3 han sido españoles. ¿Llegará algún día un cuarto? En esta ocasión, los españoles papables, potencialmente más papables que el resto, son Carlos Osoro, que es el arzobispo emérito de Madrid, hombre cercano al Papa Francisco, Antonio Canizares, un clásico, arzobispo emérito de Valencia, José Cobo, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, también de la Cuerda del Papa, el asturiano Ángel Fernández Artime, rector mayor de los Salesianos, y el cardenal Juan José Omella. A lo mejor le suena porque es el arzobispo de Barcelona, también muy cercano al Papa Francisco, fue el preferido por el gobierno de Pedro Sánchez para convertirse en presidente de la Conferencia Episcopal y durante el golpe de Estado en Cataluña en 2017, Omella actuó de mediador, entabló conversaciones con Puigdemont y terminó haciendo muy buenas migas con el condenado Oriol Junqueras. De momento, entre los nombres que más suenan, no hay ninguno español. No son de los que cotizan más en las apuestas, pero es que el Espíritu Santo no entiende de esto. Aún así, les voy a dar sus nombres por si tienen curiosidad. El filipino Luis Antonio Tagle está muy arriba en las apuestas. El italiano y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana Matteo Zuppi y Pietro Parolin, que es el actual secretario de Estado del Vaticano, también suenan. Pero quizá precisamente por eso vayan perdiendo posiciones a la hora de hablar de favoritos. En un día en el que la muerte del Papa Francisco, como entenderán, lo copa todo a nivel mundial y a nivel también nacional, nosotros hemos pensado que en nuestro programa le vamos a hacer un hueco también a la actualidad española, que pasa un día más por las noticias no precisamente relacionadas con lo religioso, sino con lo político-judicial. Desconozco, y lo digo de verdad, por qué al actual secretario de organización del PSOE lo llamaron Santos. La tradición dice que es en honor de todos los santos, pero no nació en esas fechas, creo que nació en mayo, y además es que da igual. Pero digo esto porque si el señor Cerdán fuera creyente, debería saber que al ser, como les he dicho antes, un año jubileo, las 4 puertas santas que te garantizan, si pasas por ellas, la indulgencia para 25 años, están abiertas, no por la puerta del Papa, sino porque estamos en el año 2025. La primera de esas puertas está en San Pedro del Vaticano, que ahora mismo es el centro del mundo. La segunda es la puerta de la impresionante Basílica de San Juan Letrán, aunque la puerta es más bien modesta, de madera, con grabados. La tercera puerta es la de Santa María la Mayor, que es donde les he dicho va a ser enterrado el Papa Francisco por petición propia. Y la cuarta puerta es la de San Pablo de Extramuros. Arriesgándome mucho, intuyo que más que la indulgencia religiosa ubicada en esas magnas basílicas romanas, la indulgencia que más preocupa ahora mismo a Santos Cerdán, sobre todo por lo que se está publicando en los últimos días, es la indulgencia ubicada en un convento madrileño, el de las Salesas Reales, que es donde está situado el Tribunal Supremo Español. La semana pasada ya pudimos constatar por diversas fuentes jurídicas que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, tiene en sus manos el informe que ha realizado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, sobre Santos Cerdán. Así que, en teoría, y si se confirma esto que nos están diciendo varias fuentes jurídicas, sería cuestión de horas o de días que el secretario judicial le haga llegar a las partes ese informe de la UCO, que ya tiene el juez del Supremo, y
el resto de los mortales podamos conocer su contenido. Este nuevo informe de la UCO que dice, lo desconozco, pero viendo los antecedentes, los informes de la UCO, en esos informes de la UCO, los protagonistas que salen no salen precisamente bien parados. Yo supongo que Pedro Sánchez, que el azar informativo internacional le está ayudando un poco a tapar sus problemas internos, pensará, oye, pues si tiene que salir un informe sobre Santos Cerdán, qué mejor que salga esta semana, en la que estamos todos mirando al Vaticano. Claro que no es solo lo de Santos Cerdán, es que tenemos novedades bastante recientes de dos casos, además del secretario de organización del PSOE. Por ejemplo, ahora les voy a decir la última hora, que tiene que ver más con el caso Begoña Gómez. Pero hoy es que hemos tenido novedades del hermanísimo del presidente. La juez de Badajoz, Beatriz Viedma, ha citado a declarar a Cristina de Frutos, directora de orquesta a la que le dijeron que la plaza para coordinar las actividades de los conservatorios iba a ser para David Sánchez, antes de que saliera a concurso, que ella no se hiciera ilusiones. La semana pasada les contamos que esta señora, Cristina de Frutos, había dado una entrevista al Confidencial en la que contaba que se presentó como candidata a la plaza, que se llevó el hermanísimo. Dijo que a ella ya le habían advertido otros aspirantes, oye, preséntate si quieres, si te hace ilusión, pero aún así se presentó. Y dijo que se había encontrado a un tribunal con una actitud aburrida y que ni siquiera le hicieron ninguna pregunta sobre su proyecto. Después de estas declaraciones, ¿qué ha hecho la juez Viedma? Lo que hace la juez Viedma. Ah, ¿que usted ha dicho esto? Pues me lo va a decir aquí como testigo. Porque creo que es pertinente y útil que usted cuente su experiencia para apilar todavía más las pruebas o indicios del caso del hermanísimo. Pero es que además del hermanísimo y además de Santos Cerdán, quien tampoco puede estar del todo tranquilo es otro de los hombres del sanchismo, de los más importantes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. ¿Y por qué no puede estar tranquilo Bolaños? ¿O los daños colaterales de Bolaños? Pues porque el juez Peinado ha hecho lo que la juez Viedma. Ha ordenado un careo entre la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, y el subordinado de Bolaños, el que fuera vicesecretario general de Presidencia del Gobierno de España, Alfredo González, que es el señor al que el ministro de Justicia, el pasado miércoles, en plena Semana Santa, le cargó con el muerto del caso Begoña. El juez Peinado ha ordenado el careo el próximo 14 de mayo al haber detectado contradicciones en las explicaciones sobre quién contrató a Cristina Álvarez. Peinado quiere aclarar las contradicciones con los dos testigos frente a frente. En su declaración ante el juez, Alfredo González dijo que había recibido la indicación de contratar a Cristina Álvarez, pero que no recordaba quién le dio el nombre. Ya saben que el sanchismo presume mucho de memoria democrática, pero de memoria penal y judicial, poquita. Así que como Alfredo González dijo, no me acuerdo quién me ha dado la orden de contratar a Cristina Álvarez, pensó, mira, así me libro yo y libro al que me dio la orden. Error, porque Bolaños sí se acordó de ti, Alfredo. Alfredo González fue preguntado por el juez, ¿pero quién era su superior directo cuando usted era secretario general de la Presidencia? Y Alfredo González eso no lo podía olvidar, porque su superior directo era Bolaños, pero no quiso señalar a Bolaños. De ahí que el pasado miércoles el juez Peinado tomara declaración a Félix Bolaños, pero las explicaciones de Bolaños no coinciden con las de su subordinado o ex subordinado.
Así que el magistrado señaló la posibilidad de un careo entre Bolaños y su subordinado, a ver si teniéndose los dos cara a cara, pues el señor Alfredo González seguía sin tener memoria. Al final no va a haber ese careo. Yo creo que el juez Peinado, viendo la que montó Bolaños por ser citado a declarar, ha dicho, bueno, pues encima como le monte un careo, pero sí que ha montado un careo entre Alfredo González y la asesora de Begoña Gómez. Y además el juez, por si acaso, ha citado como testigo para ese mismo día al jefe de personal del Palacio de la Moncloa. Ah, que me vais a vacilar entre todos jugando al no me acuerdo, no me consta, para que no se sepa quién ordenó contratar a la asesora de la mujer del presidente, nada menos. Vale, pues me lo vais a hacer, pero en sede judicial, a ver quién es el primero que se ríe. Y hablando de Félix Bolaños, parece que en Moncloa, viendo lo que les acabo de contar del juez Peinado, viendo lo que les acabo de contar de la juez Viedma, viendo lo que les acabo de contar del informe de la UCO sobre Santos Cerdán y el juez del Supremo Leopoldo Puente, parece que en Moncloa ven tan negros sus temas judiciales que, como los malos equipos de fútbol, quieren ganar en los despachos lo que están perdiendo en el terreno de juego. Cuenta el Confidencial que un asesor del ministro de Justicia, Félix Bolaños, aspira a presidir la Audiencia Provincial de Madrid, que, como saben todos ustedes, es un tribunal clave en los casos de Begoña Gómez y del novio de Ayuso, entre otros. El sanchismo creía que tenía ya colocado al peón perfecto para desactivar todo en la Audiencia Provincial de Madrid, porque Pilar Llop, puerta giratoria que a nadie escandaliza, la de los... bueno, a nadie, que escandaliza, pero de la que se habla menos, de que si se ha ido el Consejo de Ministros al Consejo de Administración de una eléctrica. Hombre, pues está feo si ha tenido relación con el sector energético. Pero ¿y las puertas giratorias que vas del gobierno al tribunal donde estabas? Pues Pilar Llop era ministra de Justicia y al terminar, pumba, a la Audiencia Provincial. Pero Pilar Llop, entre que salió mal parada porque Sánchez le quiso cargar a ella con el desastre de la ley Sánchez Montero del sí es sí, y que además su conciencia le dictó de decir, oye, yo no me puedo mojar en estas cosas porque acabo de salir de ahí, pues no ha sido suficiente. Así que en la Audiencia Provincial de Madrid quieren colocar a una persona que actualmente está dentro del grupo de trabajo del ministro Bolaños para reformar la ley de enjuiciamiento criminal, con la que Bolaños le quiere quitar a los jueces la instrucción para dársela al fiscal general Álvaro García Ortiz. Y ese señor también ha colaborado en diversas ocasiones como asesor del Ministerio de Justicia desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Pues ahora se presenta a presidir una de las plazas más delicadas, la de la Audiencia Provincial de Madrid. Y el sanchismo está con los dedos cruzados, porque dice, como coloquemos ahí a uno de los nuestros, imagínense lo que podemos hacer. Bueno, es que desactivamos lo del caso Begoña, activamos todavía más lo del caso Ayuso, le decimos a la Audiencia Provincial a ver si puede enchironar a Juan Carlos Peinado. Pero es que no es el único nombramiento del ámbito judicial que está dando que hablar en las últimas horas. En el Supremo está pasando más o menos de lo mismo. Oye, ¿y si colocamos a la de Pumpido en la sala de lo penal del Supremo y así tal? Pero hay unos jueces que dicen, no vamos a ceder. Y son los mismos jueces que no cedieron con la presidencia del CGPJ y dijeron, ni la de Pumpido ni la de Bolaños, la de Margarita Robles. Y resulta que hay una presidenta de izquierdas, Isabel Perelló, que les ha salido rana. Pues en el Supremo están más o menos en las mismas. Y parece ser que además se han plantado y han dicho, mira, ni Bolaños ni Pumpidos. Queremos gente no sectaria. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria dentro de la carrera, también está en pie de guerra con otro de los escandalazos. Y ha advertido al fiscal general del Estado, a García Ortiz, que debe abstenerse de proponer nombramiento alguno para la plaza de fiscal de sala de delitos contra la administración pública, entre otras cosas,
porque es que García Ortiz está imputado. Resulta que en la reunión del Consejo Fiscal de mañana se va a tratar este asunto y la Asociación de Fiscales le ha dicho a García Ortiz, hombre, ya está mal lo tuyo, pero es que esto ya sería demasiado. Porque claro, el responsable de la nueva fiscalía de esa sala será el encargado de fijar criterios sobre el delito de revelación de secretos porque el fiscal general está imputado. ¿En qué país un imputado va a decidir quién es el fiscal que tiene que decidir sobre su causa? En España. Veremos a ver qué es lo que sucede. La Asociación Mayoritaria de Fiscales ha hecho lo que ha podido y en una carta ha dicho que esto ya sería el escarnio definitivo para denigrar no solo al fiscal general del Estado, sino a la administración pública. Así que el cónclave del Vaticano, como entenderán, va a acaparar nuestra atención durante todos estos días. Pero también espero que entiendan que no nos hará perder de vista los cónclaves judiciales con los que el sanchismo aspira, en este caso, sin la mediación del Espíritu Santo, a colocar a sus cardenales en puestos que les ayuden a blanquear los casos de corrupción que les acechan. Por una cuestión de contenido que entenderán, adelantamos la columna de Agapito Maestre, la primera de esta semana, y les actualizamos lo que está pasando no solo en el Vaticano, sino también aquí en España. Pido la paz y la palabra. Lunes de Pascua Florida. Jesucristo resucitó, vive, y el Papa ha muerto. Dios lo acoja en su seno. ¿Qué trajo Francisco a la Iglesia de Roma? No lo sé. Entiendo poco de la curia, aunque algo sé de los que visitan las iglesias cuando nadie los ve. Algo es claro y distinto. Los españoles de bien nunca olvidarán su negativa a visitar España. Nunca quiso visitar nuestro país. Nadie en España, cristianos y no cristianos, olvidará ese comportamiento. No soy quien para juzgar tal decisión. Ofensa política, pecado de soberbia o error intelectual. ¿Quién sabe? Imagino que los cristianos, si juzgaran esa actitud como pecado, ya lo habrán perdonado, pero la ofensa quedará para ser juzgada por la historia. Ahí estarán siempre juntos cristianos y no cristianos. En una época, la sanchista, de persecución política y religiosa de los cristianos españoles, el Papa Francisco no quiso visitar España, sino que recibía con alegría en el Vaticano a quienes se ponían a la cabeza de la persecución. ¿Para qué citar a los políticos sanchistas recibidos con alborozo en la sede del sucesor de Pedro? Se objetará que 1000 formas hay de ser cristiano y quizá la genuina es la del Papa. Es posible, pero yo diré, siguiendo a los teólogos de oficio, que otras 1000 hay de cuestionarlas. El debate sigue abierto. La negativa del Papa a visitar España, digan lo que digan los tibios, es clave para evaluar su pontificado. ¿Hasta qué punto ha afectado ese asunto al dogma fundamental del cristianismo? A saber, Jesucristo es Dios. Eso es algo que deberán dilucidar los cristianos, y no vale eludirla con la excusa por muchas razones históricas y personales solo pienso en los papas cuando se trata de la Iglesia, pero no cuando se trata de Jesucristo. Excusa tibia y quizá falsa, porque desde que Constantino diera cierta paz a la Iglesia otorgándole el libre ejercicio de su culto, Iglesia y cristianismo han ido cogidas de la mano. Son inseparables, no es una tragedia, es la otra clave del cristianismo. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.